e intentó negarse, pero después de que él le rogara muchas veces, finalmente accedió. El programa se publicará en línea, así que pensó que no sería demasiado formal. El presentador también insistía en que sería una conversación relajada y amistosa. Simplemente quería invitados de diferentes ámbitos. Por la tarde, ¿tengo buen aspecto para dejar huella digital? Nin preguntó con una sonrisa juguetona. Eres muy hermosa, pero ¿estás segura de que quieres hablar de lo que pasó hace 5 años? Nin la miró preocupada. Ran la miró a los ojos y asintió. Antes de aceptar la invitación, le preguntó a su esposo si podía mencionar el suceso de hace 5 años. Quien había actuado mal en aquel entonces era la madre de Ran. Si Ran no quería mencionarlo, Nin estaba dispuesta a rechazar el programa, pero su esposa le dijo que la decisión era solo suya. Dijo que no tenía derecho a permitir ni prohibir que se contara un recuerdo doloroso. El derecho le pertenecía a la víctima. Solo lo mencionaré un poco. ¿Quieren que hable de lo que me convirtió? Solo lo mencionarán un poco. ¿Quieren que hable de lo que me convirtió en quien soy? Lo mencionaré un poco. Quieren que hable de todo lo que me convirtió para ser quien soy. La profesora tomó su café en silencio. La conversación se sumió en un breve silencio. Al ver la expresión de su esposa, Nin extendió la mano con ternura y la tomó. La hermosa mujer mayor solía ponerse así cada vez que hablaba de ese incidente. La culpa le invadía sin previo aviso. Se había convertido en un trauma para ambas, sin importar cuántos años hubieran pasado. Aún persistía en su interior, negándose a desaparecer. Lamento mucho no haber estado a tu lado cuando pasaste por esto, Nin. Rand dijo, refiriéndose al momento en que el video grabado en el restaurante se difundió en línea. Mucha gente vio cómo la mujer que amaba era agredida e insultada con palabras muy crueles. La humillación a su dignidad se convirtieron en motivo de diversión para el público. Algunos se compadecieron, otros estaban burlando, y los que eran simplemente ajenos a la situación tomaron partido, como si estuvieran animando un partido deportivo, sin importarles en lo más mínimo el estado emocional de la mujer sentada frente a ella. Cuando el video se hizo público, ya habían acordado el divorcio, vivían separadas. Lynn se había mudado de nuevo a la casa familiar y Ran se había alojado en un piso alquilado. Para entonces ya se había convertido en una forastera en esa familia. Ya la trataban como una ex esposa, incluso antes de firmar el divorcio. Había intentado evitar que ese video se difundiera, pero no lo logró. Y tras la filtración de ese video, no pudo hacer nada para proteger a Nin. Solo pudo mantenerse al margen, tal como Nin le había pedido. Nin le dijo que no se preocupara. Ella y su familia se encargarían de todo. Estaban listos para encargarse de la causa de la humillación. El día del incidente, Rand ni siquiera se había dado cuenta de que el señor Ak también estaba allí, pero Nin lo vio llegar con esa actitud grosera de la anciana y ella estaba segura de que ellos estaban detrás de todo el asunto. La hija menor de la familia superó esa humillación gracias al apoyo de sus familiares. El padre emprendió acciones legales contra todos los que habían lastimado a su hija, la mujer que la había atacado físicamente y la persona que filtró el video e incluso a quienes publicaron comentarios crueles en línea. También se convirtió en quien habló con los medios a su nombre. Aunque Nick no pertenecía al mundo del espectáculo, su conocido apellido atrajo mucha atención. Así que cuando se descubrió que la madre de su esposa la había bofeteado y golpeado en un restaurante, el tema se había convertido en un tema muy discutido. La familia protegió a su princesa más joven con todas sus fuerzas. Mientras tanto, Ran, quien contribuyó a todo esto, no hizo nada. Fue completamente inútil. Yo fui quien te dijo que te fueras. Por favor, no te culpes tanto, dijo Nin, con dulzura. Yo fui quien te dijo que te fueras. Por favor, no te culpes tanto, dijo Nin con dulzura. No era que su esposa no quisiera estar a su lado durante la crisis. Ella misma fue quien la alejó. Por eso Nick nunca le guardó rencor a Ran
por no estar ahí cuando todo se vino abajo. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.